Continúe, profesor. Sí. Ya. A ver, bueno, repetir, el tratamiento endocrino metabólico es muy extenso. Vamos a hablar de algunas patologías que son más comunes, ¿no? Tiroides, glándulas suprarrenales, y vamos a poner algún ejemplo de todo el tratamiento se basa en la respuesta del eje. ¿Cómo se llama el eje? ¿Recuerda el nombre? Hipoficial. Los ojitos chinitos cuando piensas. Hipoficial. Mentiras, bromitas, después. Estoy insultando, doctor. ¿Cómo se llama el eje? ¿Eje? No, hipoficiario, no, vamos a ir en orden. Es hipotálamo. Hipoficiario. Sí, tenemos acá el hipotálamo. Hipófisis. ¿Sí? Tejido efector. ¿Listo? Ese es el nombre. Siempre en este orden, por favor. ¿Listo? No hay de eje tejido efector hipotalámico hipoficiario, nada de eje hipoficial hipotalámico tejido efector. No, este es el orden. Hipotálamo, hipoficiario, tejido efector. ¿Sí? Ahora, recuerden qué hormonas se producen en la adenihipófisis. ¿Cuál? Antidiurética. Ese es en la neurohipófisis. ¿Recuerdan o no recuerdan? Hay un hemotécnico que les va a ayudar a recordar las hormonas que se producen a nivel de la hipófisis. Así que acuérdense siempre de esto. Si el hemotécnico es el Go, look for the adenoma. ¿Sabe qué significa? No saben, pero el año pasado hacían sus videos en YouTube. Muchos de ustedes los han reconocido por ello, ¿no? Sí. Go look for the adenoma, please. No, busquemos el adenoma, por favor. Pero por sus siglas en inglés no es vamos a mirar el adenoma, ¿no? Pero si quieren entenderlo así, perfecto. Igual les sirve para comprender. Ahora, este hemotécnico, Go look for the adenoma, please, les va a ayudar a recordar cuáles son las hormonas que se producen a nivel hipoficial. La G, por sus siglas en inglés, hormona de crecimiento, ¿no? Growth, crecimiento. La L, luteinizante. Sí, la F, la folículo estimulante. La T, la TSH estimulante. La A, la adenocorticotrópica, ACTH. Y la P, la prolactina. ¿Sí? Si ustedes han visto en esa presentación que hace un momento les he mencionado, hay algunos fármacos que como efecto adverso producen alteración de la prolactina y eso produce en el paciente galactorrea. ¿Sí? Bueno, al momento de estudiar los fármacos anteriores se van a dar cuenta. ¿Por qué? Porque está muy relacionado con dónde tienen su efecto de acción. Y hemos mencionado que estos tienen su efecto de acción a nivel central, ¿no? Central vómito, receptor, a nivel del cerebro. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es importante que ustedes recuerden esto? Porque, bueno, el orden, ¿no? Hipotálamo, hipoficiario, tejido hipotálamo, se producen las hormonas precursoras. Les voy a poner el ejemplo de la TSH. Acá se produce lo que es la TRH, que es la hormona liberadora de hormona tiroestimulante. ¿Sí? Bueno, y así, en el hipotálamo se producen las precursoras de estas. Ahora recuerden lo que ustedes han visto. Y eso lo van a ver en su libro de farmacología. Les va a decir, tal fármaco utilizamos en una alteración primaria, tal fármaco lo utilizamos en una alteración secundaria o una alteración central. ¿Esto qué significa? Yo digo que una alteración es primaria cuando la lesión se encuentre en el tejido efector. Yo digo que una lesión es secundaria cuando la lesión se encuentre en la hipófisis. Y digo que la alteración es terciaria cuando se encuentra en el hipotálamo. Pero su libro de farmacología utiliza el término central. ¿Eso qué significa? Porque la alteración puede ser
secundaria o terciaria. ¿Sí? Bueno, ¿qué ejemplo ponemos primero? ¿El más fácil o el más difícil? Primero el fácil para que le hagan. TDAH estimula la producción de TSH y la TSH tiene su efecto de acción en el tejido efector. ¿Cuál es el tejido efector? La glándula tiroides, ¿no? Tenemos esta glándula que se denomina glándula tiroides. Y a nivel de la glándula tiroides se producen algunas hormonas. ¿Qué hormonas se producen? Se produce T4 y se produce lo que es T3. ¿Sí? En algún momento en fisiopatología, en semiología van a ver la alteración es primaria, ya saben dónde. Si la alteración es secundaria, ya saben dónde. Esta clasificación que ustedes están observando acá es una clasificación topográfica. Indica anatómicamente dónde se encuentra la lesión. ¿Sí? Por ahí una clasificación que es funcional y las clasificaciones, o perdón, mejor dicho, la clasificación funcional es de dos tipos. Tenemos un estado hiperfuncional y tenemos un estado hipofuncional. Ahora, para que ustedes conozcan cuáles son las manifestaciones clínicas, cuál es el tratamiento, tenemos que saber todo esto. Les pongo un ejemplo. Si hablamos un poquito de la hormona de crecimiento, yo les digo que hay un estado hiperfuncional. ¿Qué pasa con la producción de hormona de crecimiento? Incremento. ¿Cuál es la función de la hormona de crecimiento? El nombre les dice. La principal función, crecimiento. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un estado hiperfuncional que se caracteriza por un exceso en la producción de hormona de crecimiento, vamos a suponer que ese exceso en la producción de hormona de crecimiento se ha presentado en un niño, en el cual no se ha cerrado el cartílago de crecimiento. ¿Qué manifestación clínica van a tener en ese niño? Una talla alta, ¿no? Va a tener 10 años y va a medir 2 metros. Pero no solamente eso, sino sus rasgos faciales y la estructura física se ve completamente comprometida. Sufre de gigantismo, la cabeza grande, los brazos grandes, etc. ¿Cuál es la responsable de que esté produciendo ese gigantismo? La hormona de crecimiento. ¿Qué tengo que hacer? ¿Dar un agonista o un antagonista? Antagonista, ¿no? Entonces otorgamos al paciente lo que es un antagonista de la hormona de crecimiento. Listo. Así de simple. Como les he mencionado, no vamos a entrar en detalle porque son fármacos tremendos. Como que ustedes sepan que se tienen que antagonizar, perfecto. Ahora, si ustedes recuerdan, fisiología, han hablado de una hormona, que es la somatostatina. La somatostatina, ¿qué es lo que hace? ¿Promueve la producción de hormona de crecimiento o inhibe la producción de hormona de crecimiento? Inhibe. Entonces, ¿cuál es el tratamiento para el gigantismo? Antagonistas de la hormona de crecimiento y le damos somatostatina, que va a ser un inhibidor en la producción de hormona de crecimiento. Listo, así es. Ahora, si yo tengo un niño que es bajito, chiquitito, que no ha crecido lo suficiente, ¿qué le voy a dar? Bueno, tengo que darle un agonista de la hormona de crecimiento, ¿no? Para que tenga lo que es una tarea. Son tratamientos carísimos. Hay un jugador que el día de ayer han dado la noticia, ¿no? Que es considerado el mejor futbolista de toda la historia, por encima de Pelé, de Maradona y todo. Por ejemplo, de una tanita vaga, el tratamiento es carísimo. Si saben un poquito de la historia de este personaje, el que ha parado todo el tratamiento hacia su equipo, ¿no? El Barcelona, que le han dado hormonas. Ustedes recuerdan un poquito cuando abandonó el Barcelona, uno de los directivos no utilizó un término despectivo, es enano hormonado. Bueno, porque era niño, pero le han tratado con hormonas de crecimiento para que tenga pues, una carga adecuada. No, miren, o sea, es en varios aspectos podemos ver. ¿Sí? Bueno, vamos a ver lo que es la TSH. A ver, les pongo un ejemplo. Vamos a hablar de un estado de tipo tiroides.
Cuando hablamos de un estado de hipotiroidismo, puede ser primario, secundario, terciario, no nos interesa, eso lo van a ver en fisiopatología. ¿Sí? ¿Qué les dice el nombre? Hipotiroidismo. ¿Qué incremento o reducción? Reducción. Si voy un poquito más allá, hipotiroidismo primario, ¿hay reducción de qué? ¿De T4, T3 o TSH? T4, El nombre les dice, ¿no? Hay una reducción de las hormonas que se producen en el tejido efector. Entonces, en el hipotiroidismo primario, hay una reducción de TSH. Acá tenemos que tener un dominio, pero de todo lo que son mecanismos de retroalimentación. ¿Sí? Si no sabemos de mecanismos de retroalimentación, estamos perdidos en el tratamiento. Como acá existe lo que es una reducción, acá existe lo que es un incremento por un mecanismo de retroalimentación. Eso lo van a ver en fisiopatología. Laboratorialmente, el hipotiroidismo primario se caracteriza por reducción de T4 y T3 e incrementa de TSH, ¿no? Bueno, yo sé que no me están entendiendo nada, pero les voy a poner un ejemplo simple. Vamos a poner como ejemplo el tejido efector supermercado. Es el supermercado, es el Supermaxi, el Nordic. Y acá la hipófisis en la fábrica. ¿Sí? Miren, ya estamos ingresando dentro de poquito que vienen las elecciones. Pero les voy a poner el ejemplo de lo que ha pasado en el año pasado, creo que con esta asonada militar, esa actuación que hubo en la Plaza Murillo. Bueno, todo el mundo se encontraba asustado. ¿Qué han hecho? Los bolivianos, especialmente. Pasa algo y Se abastecieron. se abastecen, especialmente con qué? Papel higiénico. Papel higiénico, ¿no? Bueno, tienen tanto miedo que relajan esfínteres. Lo primero que hacen es buscar papel higiénico. Miren, que les sirva este ejemplo. Recordemos que estamos utilizando esta analogía para comprender desde el mercado y desde la fábrica. ¿Sí? Bueno, ha habido este problema social, etcétera, fila en los supermercados y han reducido, han comprado mucho papel. En otras palabras, ha incrementado la demanda. Y si ha incrementado la demanda, han consumido y han comprado mayor cantidad. ¿Qué ha pasado con el papel higiénico en los mercados? Desapareció. ¿No? Pero al día siguiente, otra vez ha vuelto a aparecer el papel higiénico. ¿No? Esta vez estaban regalando inclusive en la calle, ¿sí? con el logotipo de yo sobreviví al golpe de Estado. Se vendían 24 papeles al precio de uno. ¿Cómo ha aparecido tanto papel higiénico? Hay una frase, ¿no?, que utilizamos, que decía Dios revuelto con ansiedad de pescadores. El empresario se ha dado cuenta de que la gente entraba en pánico y ha consumido gran cantidad de su producto. ¿Qué habrá hecho el empresario? No voy a dejar de vender. No, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha hecho? Ha producido más. ¿Sí? Como se ha acabado en los mercados, pues voy a incrementar la producción por un mecanismo de retroalimentación. ¿Sí? Ha reducido, pero yo quiero ganar más. ¿Cómo? Incrementar. Listo, así decía. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque dentro de lo que es el tratamiento, siempre reponemos esto. Siempre reponemos lo que es el déficit. No reponemos esto. ¿Por qué no reponemos esto? Les pongo un ejemplo. Les hablo de una patología que con frecuencia produce hipotiroidismo, que es la tiroiditis de Hashimoto. Es una enfermedad autoinmune que destruye la glándula. Y recordemos esto, se produce TSH, que se estimula la glándula, produce T4, T3. Una pregunta que ha surgido en otro grupo, ¿no? Y me dice, pero si mi paciente tiene reducción de T4, T3, ¿por qué yo no hago lo mismo que el empresario? ¿Por qué no incremento la producción para incrementar el papel en nuestros supermercados? ¿Sí? Bueno, porque en este caso la glándula se encuentra destruida, se encuentra destrozada. Es como si ustedes fueran al supermercado y lo queman. El empresario ya no va a tener dónde dejar su producto, dónde vender. Entonces, en la tiroiditis de Hashimoto se destruye la glándula. ¿Para qué le voy a dar TSH? Si su glándula se encuentra destruida y no va a existir
la producción de T4 y T3. Por eso yo trato, tocándole a mi paciente lo que es hormona sintética, la levotiroxina. Ahora, ¿por qué es importante esto? Una forma de saber en la que yo estoy realizando un buen tratamiento es lo siguiente. Le doy a mi paciente la levotiroxina y este descenso, pues, tiene que normalizarse en algún momento. Y si se normaliza esto, la TSH también debería normalizarse. Entonces, un parámetro laboratorial para saber si mi tratamiento está siendo efectivo es que se normalice esto y se normalice esto. ¿Sí? Les pongo otro ejemplo. Vamos a suponer que nos enojamos con el empresario. No es capitalista, es del imperio, yo lo conozco, he visto que se va a Miami de vacaciones, vamos a quemar su fábrica, vamos a quemarla. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con la producción de TSH? Reduce. ¿Qué va a pasar con el papel higiénico en los mercados? Reduce. Entonces, en el hipotiroidismo secundario, ¿qué va a pasar con la TSH? Disminuye. ¿Qué va a pasar con la T4 y T3? También reduce. ¿Qué voy a reponer? La fábrica la hemos quemado. ¿Sí? Voy a seguir reponiendo esto, que son las hormonas que son biológicamente activas en el paciente. ¿Sí? Ahora, si hablamos más de lo que son hormonas tiroideas, hay un alimento que tiene la capacidad de favorecer la producción de hormonas tiroideas. ¿De qué alimento estamos hablando? ¿Sal? Yodo, ¿no? La sal yodada. ¿Sí? ¿Por qué saben por qué se consume la sal en conjunto con el yodo? Sí. Para que no haya hipotiroidismo. Para evitar el cretinismo. ¿Es bósico? ¿Para evitar bósico? Pero ¿por qué no yodo puro? Hay tabletas de yodo, hay tabletas de yodo. Se utiliza en algunos casos, y eso también está en su libro, por ejemplo, en casos de que el paciente esté expuesto a radiación. ¿Sí? Pero bueno, entonces como el siguiente ejemplo. Se utiliza el yodo. Lo que hace el yodo es promover la producción de estas hormonas, aquellas que se producen a nivel del tejido. ¿Sí? Pero si ustedes alguna vez se han enterado, en un paciente que sufre de hipotiroidismo, utilizamos yodo. Y en un paciente que sufre de hipertiroidismo, también utilizamos yodo. ¿Cómo explicamos eso? Tenemos que saber los mecanismos de retroalimentación. ¿Sí? En caso del déficit, acá les voy a poner un ejemplo. Acuérdense de esto del yodo. En caso de hipo, utilizo yodo. En caso de hiper, utilizo yodo. ¿Sí? Son dos tipos diferentes de yodo, pero al fin y al cabo es yodo. ¿Sí? Bueno, acá les voy a poner un ejemplo. Yo tenía un alumno que era gordito y un día él me dice, ¿sabe qué, doctor? Estoy yendo al gimnasio y mi instructor me ha recomendado tomar levotiroxina. ¿Tomo o no tomo? No. ¿Por qué no? Uno, para empezar, el instructor no es médico. Él quizá se va a drogar con lo que encuentra en el piso. Encuentra polvo blanco en el paciente, se va a meter para implementar un dolor muscular. No sería una medicina. ¿Sí? ¿Le hago caso entonces? No. ¿Por qué? Miren, les voy a poner otra analogía para que entiendan este ejercicio. Si yo consumo lo que es levotiroxina de forma exógena, mi cuerpo va a dejar de producir hormonas. ¿Sí? Y acá viene la analogía. A ver, yo necesito trabajar para ganar dinero, pero vamos a suponer que me consigo una sugar, una mujer de 80 años que está a punto de pasar al otro mundo y me consiente en todo. Yo voy a dejar de trabajar. ¿Sí? Yo no voy a producir, pero va a llegar un momento donde va a morir esa persona y bueno, van a venir los hijos, nietos, etcétera. No, pero es una aprovechada. ¿Sí? No recibes ni un solo peso más. Chao, listo. Pucha, he renunciado al hospital, a la universidad, me he quedado sin dinero. Acá sucede lo propio. Si yo le doy a mi paciente lo que es una hormona exógena, ¿cuál va a ser el efecto a nivel del tejido efector? Va a incrementar, ¿no? Pero recuerden esa analogía.
Yo estoy recibiendo dinero sin esforzarme. Voy a dejar de trabajar. En este caso, ¿quién va a dejar de trabajar? La de mi hipófisis. ¿Qué va a pasar con la TSH? Va a disminuir. Se va a encontrar reducida la TSH. ¿Sí? Bueno, otra vez volvemos a la analogía. Yo ayer era millonario porque me he encontrado a esta mujer ochentona, se ha muerto y tenía hasta ayer gran cantidad de dinero. Pero ahora se ha muerto, ya no me está dando el dinero. ¿Qué va a pasar con esta? Va a disminuir. ¿Por qué? Porque la TSH se encuentra reducida. Entonces, como yo tengo una reducción de TSH, eso tengo una reducción de T4 y T3. Entonces, la levotiroxina es buenísima para bajar de peso. En cuestión de 1 mes, 3 meses, van a conseguir resultados excelentes. Pero el paciente deja de tomar levotiroxina, como se ha bloqueado la producción de TSH a nivel central, viene el denominado efecto rebote. El paciente en cuestión de 1 mes va a ganar el doble de peso. ¿Sí? ¿Qué es lo que se debería hacer acá? Quitar de forma gradual. ¿Sí? Cuando nosotros quitamos, un buen ejemplo de esto es la dexametasona. La dexametasona es un glucocorticoide. Produce en el paciente lo que es diabetes. Ustedes le quitan al paciente de un día para el otro dexametasona, la alteración en el eje va a ser tremenda. Deberíamos quitar de a poco. ¿Sí? Existir o hacer que exista una reducción continua hasta que sea total para evitar lo que es el bloqueo del eje. Ahora, ¿qué explicamos el yodo? Si yo le doy yodo a mi paciente en un estado de hipo, incrementa la producción de T4 y T3. Pero ¿qué pasa si le doy a mi paciente yodo en un estado de hiper? Le voy a dar yodo en un estado de hipertiroidismo, pero voy a aprovechar lo que es este mecanismo de retroalimentación para que se bloquee el eje y a largo plazo reduzcan lo que son las hormonas a nivel del tejido efectivo. ¿Sí? Por eso en ambos casos yo puedo utilizar lo que es yodo. Miren que es complejo saber tratar a un paciente con alteraciones endocrinas si no conocemos lo que son los mecanismos de retroalimentación. ¿Han comprendido esto? ¿Sí? Bueno, vamos a hablar de suprarrenales. Sí o sí tenemos que conocer cuáles son las funciones. ¿Listo? A ver, cuando hablamos de las suprarrenales, tenemos la ACTH, recordemos. Y la ACTH va a tener su efecto sobre una glándula. ¿Cuál es esa glándula? La glándula suprarrenal. ¿Sí? Tenemos las glándulas suprarrenales. Ahora recordemos, las glándulas suprarrenales tienen algunas funciones que son importantes. ¿Qué hormonas producen las glándulas suprarrenales? Adrenalina, la mente. Vamos a hablar de la corteza, que es lo que nos interesa. Cortisol. ¿Sí? La corteza, acá voy a colocar esto, produce lo que es cortisol. ¿Qué más? Aldosterona. ¿Qué más? Partidita más. Y produce unas hormonas que se denominan hormonas androgénicas. Producen 3 hormonas: cortisol, bueno, que es un glucocorticoide, produce mineralocorticoides como la aldosterona y produce hormonas androgénicas. Tienen un nombre extraño: dehidroepiandrosterona y la dehidroepiandrosterona sulfato, que son hormonas androgénicas. A ver, pregunta, es que tenemos media hora para no terminar tan rápido. ¿Cuál es la función de las hormonas androgénicas? ¿Cuál? Pregunta, vamos a ir más atrás. Cuando ustedes han estudiado semiología y han llegado a la parte de antecedentes ginecobstétricos, le han preguntado a una mujer sobre la pubarca, sobre la axilarca. ¿Por qué le han preguntado? A mí que me interesa saber una mujer a qué edad ha desarrollado el público y la axilar. ¿Por qué? ¿Por qué preguntan? ¿Por qué preguntan telarca, desarrollo de glándulas mamarias?
Menarquía. ¿Por qué? Para saber si está en el embarazo. ¿Para saber qué? Si está desarrollado. Valor celular. Nada. Eso sí puede ser. Más o menos estamos aquí. Si yo les pregunto a ustedes, algunas me dirán 13 años, 10 años, 15 años, muy variable, ¿verdad? ¿Por qué? Con esos datos, a ver, ¿por qué no le pregunta eso a su docente de semiología? ¿Por qué me está enseñando a preguntarle esto, doctor? Le he preguntado ayer a mi paciente y casi me pegue. Son datos muchas veces que las pacientes los consideran limpios. ¿Sí? Especialmente si un varón le pregunta, señora, ¿qué edad tan menstruado? ¿Por qué quiere saber? Yo les aseguro que muchos de los varones han recibido esa respuesta, van a recibir esa respuesta. Peor si me preguntan sobre sus mamas, ¿no? Señora, sus mamas se quedan desarrolladas. Atrevido, ¿qué me está viendo? Pero es verdad, pero son datos semiológicos que son importantes, que nos sugieren la activación del eje hipotálamo hipoficiario gonadal. En otras palabras, ¿qué les estoy diciendo? Si una niña ha desarrollado telarca, axilarca, pubarca a los 10 años, ¿qué significa? Que el eje hipotálamo hipoficiario gonadal se ha activado a esa edad. ¿Sí? Si hay alguien que menciona, no, yo a los 15 años he tenido mi primera menstruación y veo que mis glándulas mamarias no se están desarrollando como quiero que se desarrollen, bueno, ¿no? ¿Qué me indica eso? Que existe lo que es un retraso en la activación del hipotálamo hipoficiario gonadal. Miren qué tan importante es esto. ¿Sí? Bueno, ¿por qué les pongo estos ejemplos? Porque vamos a hablar de lo que son hormonas androgénicas. ¿Cuál es la función de las hormonas androgénicas en la mujer? Características femeninas, las androgénicas, ¿no? Digo, las otras. ¿Qué características androgénicas? ¿Qué tienen por androgénico? Malandronico me van a decir. ¿Qué tienen por androgénico? Masculinas. ¿Qué características masculinas tienen? Ninguna, sí tiene, debido a lo que es producción de hormonas androgénicas. Vello axilar, vello púbico, por ejemplo. ¿Sí? Les pongo un ejemplo. Han hablado en semiología sobre el síndrome de ovario poliquístico. Han hablado de fases. Una mujer con síndrome de ovario poliquístico, ¿qué tiene en sus labiositos? Vello, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso? Hirsutismo. ¿Alguna vez han atendido en sus prácticas a una mujer con síndrome de ovario poliquístico? ¿Sí? ¿Cuál es otra función de las hormonas androgénicas? A ver. Características sexuales, ya hemos mencionado. ¿Estará en relación con el líbido? Les pongo el siguiente ejemplo. Entre un varón y una mujer, ¿quién tiene mayor líbido? ¿Por qué? El hombre. ¿Por qué? Porque tiene mayor producción de hormonas androgénicas. Ahora, vamos a hablar de un estado patológico. Una mujer que sufre de síndrome de ovario poliquístico, presenta hirsutismo, tiene la voz más gruesa, etcétera, ¿no? Porque hay un incremento en la producción de hormonas androgénicas. Lean semiología, a ver, manifestaciones del síndrome de ovario poliquístico, todas las que les he mencionado. Pero en cuanto a relación al líbido, ¿cómo se encontrará? Aumentado porque tiene una mayor concentración de hormonas androgénicas. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, bueno, es importante conocer este aspecto. Así les voy a decir por qué. Cortisol y aldosterona. ¿Cuál es la función del cortisol? ¿Cuál es? Lo único que saben. Retención de líquidos. Recordemos, a ver, ¿qué les dice el nombre? Cortisol es el principal glucocorticoide. ¿Qué les dice ese nombrecito? Gluco. Que favorece la producción de glucosa. Si ustedes tienen una reducción de cortisol, ¿qué pasará con la producción de glucosa? Reduce, ¿no? ¿Cuáles son las manifestaciones semiológicas? ¿Tendrá dinamia el paciente? Sí. ¿Tendrá somnolencia? Sí. ¿Tendrá fatiga? Si es un paciente que no quiere hacer nada, ¿por qué? Porque no tiene glucosa.
Recordemos que la principal fuente de energía de nuestro organismo es el glucosa. ¿Sí? ¿Cuál es la función de la aldosterona? A ver, ustedes que han estudiado supuestamente, ¿no? Los que son diuréticos, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, antagonistas de los receptores de angiotensina, fármacos diuréticos que tienen su efecto de acción sobre la aldosterona, agonistas y antagonistas de la aldosterona. Miren qué tan importante era conocer eso. ¿Cuál es el efecto? Regular algunos iones, ¿no? ¿Y qué iones regula la aldosterona principalmente? Sodio, regula lo que es el potasio y regula lo que es el cloro. ¿Sí? Entonces, algo que quiero que recuerden ustedes siempre. Miren, vamos a hablar un poquito de por qué la aldosterona incrementa la presión arterial. ¿Por qué? ¿Por qué utilizamos lo que son antagonistas para evitar la presión arterial? Por la mayor ¿Saben rotación qué del es un sodio. subvagar? Vamos a poner acá para que se den cuenta. Vamos a dibujar dos subvagares. Bueno, lo que decía su compañero, la función de la aldosterona es regular sodio, potasio y cloro. Si existe lo que es una reducción de la aldosterona, reduce también lo que es el sodio. Reduce también la absorción De agua. de agua. ¿No? Por eso les digo, es como un sub y baja. Si reduce el sodio, ¿qué pasa con el potasio? Incrementa el potasio, ¿no? Por otro lado, si existe un incremento de aldosterona, incrementa el sodio, incrementa la reabsorción de agua, ¿qué pasa con el potasio? Reduce el potasio. ¿Sí? Hoy tenía una pregunta que les decía. ¿Cuál es el efecto de los diuréticos para reducir la presión arterial? Por ejemplo, la furosemida, ¿qué es lo que hace? Evita la reabsorción de sodio. A ver, el nombre les dice, evita